hermanos, vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Creo que junto con Génesis es de los libros más fáciles de encontrar en la Biblia. Es el último, Apocalipsis. Y vamos a leer los primeros 8 versículos del libro del Apocalipsis. Después de la carta de Judas, viene el libro del Apocalipsis. Quisiera decir que, antes de leer, no sé qué edición de la Biblia tenéis, si tenéis una Reina Valera, hay diferentes ediciones. Pero veréis, al menos en la mía, empieza diciendo el Apocalipsis de San Juan. ¿Sí? ¿Todos igual? Bueno. En cualquiera de los casos. Hay ediciones más antiguas que dicen lo contrario, dice otra cosa. Dice el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Y en las Biblias en inglés, traducido al español, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Luego explicaremos esto. Y dice así, el versículo 1 del 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde, amén, amén. Un apocalipsis. Lo creas o no, de eso tratan muchos, pero que muchos programas televisivos. No digo que sean tan malos como un apocalipsis, ni que sean apocalípticos, sino que ese es el tema principal de muchos programas de televisión que quizás o posiblemente todos veis o vemos. Pero antes de aclarar esto, ¿qué queremos decir con apocalipsis? Quizá todos lo sepamos. Apocalipsis es una palabra griega que literalmente quiere decir revelar, destapar, quitar el velo, quitar la cubierta, correr la cortina. ¿Para qué? Para que se vea lo que hay detrás. Literalmente, este es el significado de la palabra apocalipsis o revelación. Y a lo largo de esta serie de sermones, espero que podamos utilizar esta palabra indistintamente. Revelación, apocalipsis, revelar, etc. Con esto en mente, ahora creo que sí, ya podemos volver a los programas de televisión. De un apocalipsis o de una revelación nos hablan o vemos en programas como Los gemelos reforman 2 veces. Los hermanos Drew y Jonathan, unos chicos canadienses muy simpáticos, reforman propiedades, edificios, casas, no pongáis esas caras que todos lo habéis visto, sobre todo las hermanas, con problemas estructurales. Son casas con problemas estructurales de todo tipo, casas que se caen a trozos. Hay otros programas similares, no nos llevemos al engaño, tienen mucha popularidad. ¿Qué hacen Jonathan y Drew Scott? Ellos cogen una propiedad que está con serios problemas y trazan un plan de remodelación. Entonces se lo presentan a los propietarios o a los futuros compradores
casas que tienen problemas en los cimientos, maderas podridas, toda clase de cosas que les pasan, una distribución horrible e incoherente, una decoración antigua y cutre, permitidme la expresión, y entonces pasa el tiempo y van remodelando y aumenta el presupuesto, lo van alargando como el chicle, pero tenemos allá el equipo de electricistas, de fontaneros, de albañiles, de decoradores, todos juntos van trabajando casi sin que nos demos cuenta y al final llegamos al momento álgido del programa, el apocalipsis. Estos muchachos, Drew y Jonathan, llaman a los compradores o propietarios y primero les presentan una imagen de lo que era la casa antes y después se corre la cortina y se ve lo que era la casa después. La revelación, el apocalipsis. Se nos revela la nueva casa. Bueno, vemos la casa de antes, vemos la casa de después. Hermanos, amigos, muchos creen que el Apocalipsis es un libro misterioso, es un libro difícil, un libro para debatir antes que para entenderlo y mucho menos para ponerlo en práctica. Pero Apocalipsis no fue escrito para confundirnos, no fue escrito para asustarnos, ni siquiera para dividirnos en opiniones, sino para informarnos. El mismo título te lo está diciendo. Es una revelación, no una ocultación. No estamos tapando, estamos descubriendo. Este es el propósito del libro. Fue escrito además para infundir en sus primeros lectores, los cristianos del primer siglo y de siglos posteriores, confianza en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará para cumplir sus propósitos. Este es el objetivo del libro del Apocalipsis. Por otro lado, es verdad que para muchas personas la palabra Apocalipsis alude a un suceso catastrófico, ¿no? Un suceso que además va a marcar el fin de la vida tal y como la conocemos en este mundo. Y sí, es verdad. Apocalipsis nos manifiesta algunos sucesos acerca de cómo Dios va a llevar al mundo a un punto álgido en el que este mundo será destruido y reemplazado por un mundo restaurado. Pero Apocalipsis no trata exclusivamente del futuro. No, en absoluto. Habla muchísimo, mucho, acerca del presente. Del presente de todas las épocas. Si alguien piensa que Apocalipsis es un libro incomprensible durante 2000 años de historia de la Iglesia y que solo ahora, porque por supuesto es en nuestra época en que este libro va a llegar a su conclusión, ¿verdad? Antes no, en la nuestra sí. Pensamos que los sucesos que están ocurriendo ahora son aquellos que está relatando el Apocalipsis, pues vamos de nuevo a tener un entendimiento erróneo acerca de lo que propone el libro a sus oyentes. Apocalipsis habla del presente de la Iglesia en todas sus épocas. Dios ha estado y está ahora mismo obrando en una esfera que tú y yo no podemos ver con los ojos humanos. Y para que podamos saber lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará, para reafirmar nuestra fe, Él quiere compartir esto con todos nosotros. Dios ha corrido la cortina, ha hecho un apocalipsis y además ha invitado a alguien, en este caso el apóstol Juan, para que escuche, para que vea y para que ponga por escrito todas estas cosas. Porque Apocalipsis o revelación es también la crónica escrita del apóstol Juan acerca de lo que hay detrás del velo que separa el cielo de la tierra. Las realidades espirituales de las realidades terrenales. Y atención, hermanos, no es cualquier revelación. Nos dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Jesús reveló a Juan cosas ocultas que de otra manera él no podría haber visto. El Cristo glorificado y resucitado, que ha estado oculto.
las ocultas huestes celestiales y angelicales y demoníacas, la hipocresía oculta de los falsos creyentes en la Iglesia, el plan oculto de Dios para la renovación de todas las cosas, la fealdad oculta de este mundo, el plan oculto de Dios, la belleza oculta de la novia de Cristo, que es la Iglesia. Todas estas cosas que a los ojos están ocultas aparentemente, Apocalipsis nos las revela. Me voy a inventar la palabra, apocaliptiza. Sí, y esto lo hace Dios por medio de Juan. Cosas que tú antes considerabas importantes, hermosas, seguras. Apocalipsis te dice que son en realidad efímeras, feas y que van a ir a la destrucción. Cosas que van a desaparecer, cosas a las que tú dedicas tu vida, en las que nos apoyamos, cosas en las que dependemos. Apocalipsis nos dice que no son ni tan importantes ni tan seguras como pensamos. Eso es lo que revela Apocalipsis. De hecho, podríamos resumirlo así. Apocalipsis nos manifiesta o nos revela la auténtica naturaleza de las cosas. Porque la auténtica naturaleza de las cosas es la perspectiva de Dios y no la nuestra. Pero antes de adentrarnos en el Apocalipsis, propiamente dicho, deberíamos entender de qué género literario estamos hablando. Estuvimos viendo el libro de Génesis en la pasada serie de sermones, estábamos en el terreno de la narrativa. Pero ahora vamos a un género literario distinto, y este es el género, ya veréis, qué difícil. Apocalipsis pertenece al género literario apocalíptico, o a la literatura bíblica apocalíptica, el cual nos encontramos en libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo Daniel, Ezequiel, Zacarías y otros muchos en algunos fragmentos. Pero en el Nuevo Testamento también lo encontramos, y vamos a los Evangelios, en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, vemos ese discurso en el Monte de los Olivos del Señor. Eso también es un pasaje altamente apocalíptico. Quizás la manera más concisa, más resumida, de explicar la literatura apocalíptica, es decir, que describe sucesos terrenales desde una perspectiva celestial. Así de simple. Y el género apocalíptico, como os podéis imaginar, ya en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo, está utilizando visiones celestiales, ángeles y demonios, criaturas extrañas, imágenes, números, símbolos, uso abundante de metáforas, catástrofes, escenas de juicio y de destrucción. De nuevo, ¿para qué? El propósito es revelar cosas secretas de Dios que están fuera de nuestro alcance humano, de nuestro entendimiento, de nuestra limitación física y pecadora humanas. Especialmente la literatura apocalíptica tiene el propósito de revelar los planes divinos. Ese es su propósito principal. Quizá te estés preguntando, ¿y ahora voy a estar viniendo yo a la iglesia durante todos estos meses a escuchar acerca de estas cosas raras? ¿En serio? Pues sí. Si vienes, sí, evidentemente. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué te digo? Que nos viene bien. Que ya nos viene bien. ¿Sabéis por qué? Porque a veces necesitamos que se nos sacuda un poquito, que se nos despierte, que se ajuste nuestra perspectiva. Necesitamos a veces algo poco común, necesitamos a veces algo dramático, que nos impacte y que nos saque de nuestra comodidad intelectual. Somos muy cómodos intelectualmente, somos muy cómodos en muchas cosas, pero intelectualmente, y más en la sociedad actual, cada vez más y más y más. Lo queremos todo mascadito, fácil, empaquetado y directo a domicilio. Bueno, Apocalipsis no nos ofrece esto. Apocalipsis nos sacude, nos espanta a veces y hace que nos planteemos cosas, evidentemente. Por supuesto que sí.
queremos que Apocalipsis haga eso, que ajuste nuestra perspectiva. Esto nos propone este libro. Veremos sucesos pasados, presentes, futuros. ¿Pero sabéis cómo los vamos a ver? A todo color. Los vamos a ver en Cinemascope, esto ya no existe, es un poco antiguo. Vamos a ver, en HDI Max, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, ya lo entendéis. En todas estas cosas. Lo vamos a ver a tope. Y mediante estas cosas, a nivel cósmico, se nos va a manifestar cómo los poderes de este mundo, que nos parecen tan seguros, tan firmes, tan estables, están siendo ya destruidos. Y no solo eso, están siendo poco a poco reemplazados por algo mayor, el reino de Dios. El reino de Dios no es algo que esperamos a que sea instaurado. Es algo que esperamos que sea consumado. El reino ya vino y aguardamos su consumación. Pero además Apocalipsis nos sacude de otra manera. Es la revelación de Jesucristo. Vamos a poner atención. Los eruditos se debaten. Apocalipsis 1 nos dice, la revelación de Jesucristo. ¿Se refiere a que la da Jesucristo? ¿O es que esta revelación nos muestra quién es Jesucristo? Apocalipsis nos revela al Señor Jesucristo. Bien, copiando al gran predicador galés Martin Lloyd-Jones, yo afirmo que bien pueden ser las dos cosas. Y así me curo en salud. Realmente es Jesucristo quien da la revelación, por medio de su ángel, recibiéndola de Dios Padre, la envía a Juan para que sus siervos la reciban, pero Jesucristo también se nos muestra en toda su gloria, en todo su esplendor. Nos revela la persona y la obra de Jesucristo en el mundo, en la historia y sobre todo en la Iglesia. Esto nos está mostrando Apocalipsis. ¿Para qué? Para que crezcamos en amor, fe, confianza y agradecimiento por Él. Apocalipsis no va a dejar que vivas de glorias del pasado, cuando vivías por la fe y no parabas de testificar a todo el mundo acerca de quién era el Señor. No te va a dejar que vivas con una fe que te permite venir el domingo a la iglesia y luego desaparecer y vivir toda la semana como el resto del mundo. No, Apocalipsis no te va a dejar hacer eso. Apocalipsis quiere remover nuestra apatía. Apocalipsis pretende borrar nuestra hipocresía. Busca provocarnos a vivir una vida de adoración llena, plena, auténtica, llena de asombro por la obra de Cristo. Así que son suficientes y buenos motivos para adentrarnos en el libro del Apocalipsis. Si alguien pensaba que esta era una serie en la que íbamos a empezar a adentrarnos en todo el morbosismo especulativo que contiene que algunos le atribuyen a este libro, o buscan en este libro, esta no es la serie de Apocalipsis que tienes que escuchar. Quizá te vaya a decepcionar, o quizás no. Igual descubras que este libro es más de lo que se te ha dicho, o nos enseña cosas acerca de las cuales nunca habríamos pensado. Y que muchos de los conflictos aparentes que existen en las diferentes interpretaciones no son más que barreras carnales que nos impiden ver la verdadera gloria, el verdadero mensaje de esta revelación de Jesús a su iglesia. Así que pidámosle siempre, ahora, escuchando este sermón, reescuchándolo si es el caso, a medida que vayamos avanzando en la exposición de todo el libro, si el Señor lo permite, hermanos, que el Señor quite toda carga, todo impedimento, todo prejuicio, y que prepare nuestro corazón para recibir lo que verdaderamente Él nos enseñó, nos reveló. Porque además, Apocalipsis encierra una promesa, una bienaventuranza completa, de ahí que hayamos titulado este sermón, que somos bienaventurados por la revelación de Jesucristo. Esperemos que sea así en nuestra vida.
en este viaje que empezamos todos juntos a lo largo del libro del Apocalipsis. Y la primera parte del libro del Apocalipsis son estos versículos del 1 al 8 que estamos considerando hoy, que están divididos en 3 secciones. Versículos que van primero del 1 al 3, después de los versículos que son del 1 al 3, pasamos en los versículos que van del 4 al 6 y después los versículos 7 y 8. Es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Y, de nuevo, vemos estos versículos del 1 al 3 donde se nos está presentando la revelación. Y Juan, desde el principio, quiere que tengamos muy clara una cosa, que esto no sale de su cabeza, que esto no es fruto de su calenturienta imaginación. Juan, desde el principio, quiere que tengamos claro que todo lo que va a escribir no es fruto de su intelecto, sino que es el testimonio veraz de lo que él vio. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios el Padre dio esta revelación a Jesús, quien la dio a conocer a Juan, enviándole a su ángel. Este ángel va a ir apareciendo a lo largo del libro del Apocalipsis. Va a mostrarle a Juan una visión de los cielos, también le va a mostrar la tierra, también le va a mostrar un desierto, o el desierto, también le va a mostrar la nueva ciudad y la nueva tierra y los nuevos cielos por venir. Este ángel va a estar acompañando a lo largo de todo el libro al apóstol en medio de todas estas visiones. Y desde el principio se deja claro que Cristo es soberano. Y Cristo es el Señor sobre todo. ¿Por qué? Porque primero, Cristo es quien da la revelación que recibe de Dios Padre, y mediante Él esta llega ¿a quiénes? A sus siervos. Sí, Él es el Señor. Hermanos, el Señor no es un nombre propio, como el mío Javier, el de Claudio Claudio o el de Gloria Gloria. El Señor es un adjetivo calificativo. Él es el Señor. Y si Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Y la palabra griega original aquí, doulos, siervos, transmite la idea de un esclavo. Así que, hermanos, el Señor se está manifestando como Señor. ¿Y qué contiene este mensaje en cadena? De Dios Padre, al Hijo, al ángel, a Juan y a los siervos. ¿Qué contiene? Nos lo dice, las cosas que deben suceder pronto. Luego más tarde, si os fijáis, si vamos al versículo 3, está diciendo, el tiempo está, ¿estamos leyendo? Cerca. Y el Nuevo Testamento está lleno de alusiones a lo que debe suceder pronto. El Nuevo Testamento está lleno de alusiones a lo que está cerca. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿A qué alude el Nuevo Testamento? ¿Qué esperaban los cristianos cuando se decía que eso tenía que venir pronto? ¿Qué esperaban los cristianos cuando se decía que eso estaba cerca? Pablo escribe a los romanos, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pablo diría, ¿qué parte de en breve no entendéis? ¿No? Luego Santiago dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. El apóstol Pedro escribe, el fin de todas las cosas se acerca. En la mente de un cristiano del siglo I, lo que se acercaba era la consumación del reino de Dios. Cuando leemos que Apocalipsis nos habla de las cosas que deben suceder pronto, cuando vemos, como dice el versículo 3, que el tiempo está cerca, comprendemos que lo que está escrito en este libro es acerca de la consumación del reino de Dios. El reino de Dios se va a consumar. El reino de Dios se puso en marcha por medio de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Por eso hablamos de un ya, pero todavía no. El reino se ha inaugurado, pero ese reino no se ha consumado. Por eso Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, fijaos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días, es decir, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Según el autor de la carta a los Hebreos, y aún el apóstol Pedro en su discurso en Pentecostés, citando del profeta Joel, en el que dice, esto es lo que visteis por boca del profeta Joel, que en los últimos días derramaré mi espíritu. ¿Recordáis? Los últimos días que anticipan la consumación del reino de Dios y el fin del reino de este mundo, ya han empezado. Y en estos últimos días, Dios nos habla por medio de su Hijo. Lo que está diciendo aquí Hebreos es que Cristo nos habla desde entonces. El reino de Cristo se inauguró en su primera venida y se consumará en la segunda venida. Como dice Pablo a los Colosenses, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya se nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Desde que Jesús ascendió a los cielos, el reino de Dios se está extendiendo y va avanzando por todo el mundo. Donde quiera que el evangelio es predicado, los que pertenecen al reino de las tinieblas son trasladados al reino de Jesús. El reino de Dios presente ya era una realidad para los cristianos que escuchaban el Apocalipsis. Y debe ser una realidad para nosotros también. Y sigue Juan diciendo en el versículo 2, que Él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora Juan, de alguna manera, de forma semejante a los profetas del Antiguo Testamento, como Ezequiel, como Daniel, recibe el encargo de escribir de parte del Señor. Ahora bien, ¿cómo encontrar un vocabulario idóneo para expresar realidades celestiales? ¿Os imagináis al apóstol Juan viendo todas estas cosas? Era complicado. ¿Cómo hablar en un idioma idóneo que sus primeros receptores, los primeros en escuchar el libro del Apocalipsis ser leído, entendieran? ¿De qué manera? ¿Cómo hacerlo? Bien, no olvidemos que Apocalipsis es un libro inspirado por Dios. El Espíritu Santo está implicado precisamente en la redacción de este libro. Y lo que está haciendo el Espíritu Santo es transmitir a Juan elementos que conocían los lectores primeros del Apocalipsis. Metáforas, palabras, conceptos, símbolos, imágenes, números del Antiguo Testamento que los primeros cristianos conocían muy bien. Vamos, de alguna forma era la máxima aquella de una imagen vale más que 1000 palabras. Y vamos a ver permanentemente en Apocalipsis como Juan todas las visiones primero las oye, pero luego las ve. Es vamos a decir, un soniquete, como un estribillo particular que tiene todo el libro, desde el principio a fin. Juan oye y luego ve. Ya iremos descubriéndolo. Porque una cosa es oír, pero otra cosa es ver. Ver te da una visión más amplia de lo que estás escuchando. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, decimos sí, Jesucristo es el Señor, pero cuando vemos qué quiere decir que Jesucristo es el Señor, las cosas cambian, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así que, hermanos, este es el lenguaje propio del libro del Apocalipsis. Este es el lenguaje que tiene. De nuevo, hermanos, amigos, el libro del Apocalipsis no quiere ocultar las cosas. No quiere poner las cosas detrás de una cortina. Quiere revelar. Quiere conmoverte. Quiere sacudirte. Quiere apuntar directamente a tu corazón. Quiere despertarte espiritualmente. Y por eso, después de decírsenos lo que nos ha dicho en el versículo 3, se nos dice lo siguiente. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y es muy interesante. Habla del que lee y luego habla de los que oyen y guardan. Fijaos que primero habla en singular, el que lee.
pero luego habla de los que oyen. ¿Veis el cambio de tiempo verbal, de persona? Y esto es muy interesante y es muy llamativo. De hecho, antes de pasar a esto, ¿qué significa ser bienaventurado? Conocemos las bienaventuranzas del Señor, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? La palabra griega, un poco cómica para algunos, pero la palabra griega es Makario, Makarios, en griego. Podría traducirse como feliz, pero feliz de una manera superlativa, de una manera, vamos a decir, apabullante. Es un estado de felicidad que no tiene parangón. Es un estado profundo de gozo y de bendición que no depende de tus circunstancias, sean estas favorables o no lo sean. Es un estado de bienaventuranza, de bendición que da Dios. No lo generas tú. Independientemente de cómo te sientas, de tus circunstancias, eres bienaventurado. Y normalmente además esta bienaventuranza está ligada a nuestro compromiso de obedecer las palabras del Señor, de vivir conforme a su voluntad. Y según este versículo 3, esta bienaventuranza está dirigida primeramente al que lee el libro en voz alta, y luego dice que los que oyen y guardan, hablamos antes de la primera persona del singular a la tercera persona, la segunda persona del plural, y dices, ¿por qué es así? ¿Por qué habla de esta manera? Bueno, esto es muy propio del libro del Apocalipsis, porque ya en esta frase nos está transmitiendo una imagen, la imagen de uno que lee y otros que escuchan. Porque este libro está apuntando, esta frase está apuntando directamente a la iglesia. En las iglesias del primer siglo, os podéis imaginar, muchas personas no solo no sabían leer, sino que además no tenían materiales para ello. Uno leía y otros escuchaba. Por lo tanto, desde el mismo principio, el libro del Apocalipsis nos está diciendo que el público objetivo directo de este libro son las iglesias. Este es un libro para la iglesia, donde uno leía y los demás escuchaban. Porque no es como ahora, que todos tenemos copias de la Biblia. Ahora podríamos añadir, soy bienaventurado porque leo, porque oigo, porque guardo. En aquel tiempo muchas veces solo oías y guardabas. Porque o no podías leer o no sabías leer. Entonces era vital lo que tú tenías que escuchar. De nuevo, fue inspirado originalmente para ser leído en voz alta a los miembros de las 7 iglesias a las que está siendo dirigido. Y esto significa que fue para transmitir un mensaje a la iglesia más que para plantear polémicas. ¿Se entiende esto? No fue pensado... Sí, está apagada la cámara. Fue pensado para crear una idea clara de lo que son las cosas. No una idea distorsionada de lo que son. Por lo tanto, déjalo, Robin, no te preocupes. Por lo tanto, es un libro por y para la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Fue escrito para transmitir un mensaje más que para plantear polémicas acerca de su significado, para despertar la adoración, para despertar la confianza, para despertar la expectativa, para despertar la esperanza. ¿De quiénes? De aquellos que escuchaban su lectura. Para que los oyentes captasen un panorama general, y esto quiero hacer mucho hincapié, para que los oyentes captaran un panorama general en vez de obsesionarse con los detalles. ¿Cuántas personas leen Apocalipsis hoy en día obsesionados con los detalles? Aquello significa esto, este número significa lo otro, y esta conecta con esta imagen y con este símbolo y con este pasaje. Este no es el propósito del libro del Apocalipsis. ¿Os imagináis a los miembros de la iglesia escuchando
al hermano que leía y diciendo, pensando en los detalles, ¿qué quiere decir este ojo? Y ya estás pensando en el ojo, el otro está pensando en un cuerno, aquel está pensando en las alas, aquel todavía está distraído con el desierto, el otro aún dice, ¿y esto de las copas? Y el otro hermano va leyendo, y los demás perdiendo el hilo. ¿De verdad pensáis que Apocalipsis fue escrito con este propósito? ¿O para dejar cosas muy claras en su primera lectura? Yo creo que es más bien lo segundo. De hecho, para algunos la idea de no profundizar en el significado de cada palabra, la idea de no profundizar en el significado de cada imagen, de cada símbolo, dicen que no es una aproximación seria al libro del Apocalipsis. Bien, pues estamos ante una aproximación no seria del libro del Apocalipsis. Porque aunque vamos a hablar de imágenes y de símbolos y de números y de su significado, no vamos a perder horas y horas de sermones hablando acerca de estas cosas. Para esto están los estudios bíblicos que cada uno puede hacer particularmente o en la iglesia en otro momento. Porque el propósito de Apocalipsis no es generar todo un debate de horas acerca de lo que significa un cuerno, sino de transmitirnos una idea acerca de cuál es el plan y la voluntad de Dios para su iglesia y para el universo. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva. Algunos quieren tener una visión exhaustiva de cada detalle, pero Apocalipsis requiere otro tipo de aproximación. Es como cuando vemos estos preciosos cuadros que dibujaron los impresionistas del siglo XIX, principios del XX, como Van Gogh, como Monet, como Renoir, como muchos otros. Cuadros que si te acercas no disciernes muy bien de qué va el dibujo. Pero cuando te alejas y ves toda la imagen, la ves en toda su hermosura, en toda su riqueza, y te asombras y te quedas extasiado por la pureza de esos colores, por la viveza de esas imágenes, que han sido hechas con pinceladas que a veces parecen puestas sin pensar y que no comprendemos. Pero la imagen al final es clara, es bella, es hermosa. Necesitamos ver el conjunto de Apocalipsis. Si insistes en entender cada detalle de las imágenes fantásticas de Apocalipsis, te arriesgas a pasar por alto su mensaje general, que eso es lo que nos interesa. Imagina que eres miembro de una de las primeras iglesias que reciben primeramente el Apocalipsis. Alguien se pone de pie en medio de la iglesia y empieza a leerlo. Y estás ahí sentado, escuchando la lectura, y dices, ¡guau! Esto, qué poco se parece a las cartas de Pablo que hemos recibido antes. O las mismas del apóstol Juan, o incluso la carta a Santiago, no se parece mucho. Apocalipsis parece más bien como una especie de obra de teatro, como una especie de película de acción, de las que veríamos hoy, de Marvel. ¡Wow! Es apabullante, es impactante. Y luego, después de haberte expuesto a todas estas visiones y a la lectura de las mismas, sales hacia tu casa a escondidas, porque formas parte de una comunidad de personas clandestina, porque eres un cristiano, y vas pasando a lo largo de esas calles y ves esos templos con esas columnas, con esos pórticos, con esas estatuas. Y luego pasas delante de esos templos con esas imágenes de los dioses. Y luego pasas por en medio de los comercios de las calles, y luego ves cómo viste la gente, cómo habla, cómo se comporta, y luego ves a los soldados, y ves a las prostitutas, y ves a la gente casándose y celebrando sus fiestas, o sacrificando carne a los ídolos, y entonces empiezas a relacionar todo lo que has estado oyendo en el libro del Apocalipsis. Y tu mente empieza a ponerse en sintonía con una realidad acerca de la cual no te habías dado cuenta antes. Estaba oculta para ti. Ahora lo ves todo a través de estas intensas y vívidas imágenes del libro del Apocalipsis, que hablan en realidad acerca del mundo que tú conoces, pero te está hablando de realidades que están detrás de ese mundo que tú conoces. Has visto una realidad alternativa, pero no es tuya. No es la idea que tú tienes, sino que es la verdadera realidad.
Ves las cosas desde la perspectiva de Dios. Y eso cambia tu entera manera de ver las cosas. La palabra de Juan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, entonces para ti, que eres un cristiano de una iglesia, de una comunidad de cristianos perseguida, que vive en la clandestinidad, de repente cobran sentido. Dios ha transformado la lectura en voz alta de su palabra y entonces empiezas a comprender. Ahora los miembros de tu iglesia, y no solo tú, empiezan a cambiar su forma de pensar acerca de lo que sienten, de lo que cantan, de lo que entienden, de cómo adoran, de cómo sufren, de cómo esperan. Todo eso ha empezado a cambiar en tu cabeza y en la de los miembros de tu iglesia. Eres bienaventurado porque lo que los miembros de tu iglesia y tú habéis oído cambia tu forma de vivir radicalmente. Pero esto no es magia. No es porque lo oigas que esto ocurre, porque no hay bienaventuranza para quienes oyen Apocalipsis y prefieren ignorarlo, rechazarlo, entretenerse con él, rebelarse, acercarse con curiosidad solamente a lo que está planteando. No. La bienaventuranza es para aquellos que dejan que sus vidas sean transformadas por lo que dice Apocalipsis. Cambia tus prioridades, fortalece tu valor, cambia tu manera de gastar el dinero, los inspira a adorar en espíritu y en verdad, los pone de rodillas en oración, los impulsa a testificar con denuedo, los libera del miedo a la muerte, entienden el curso que lleva la historia, entiendes el curso que lleva tu propia vida y puedes entender qué lugar ocupa tu sufrimiento en medio de la historia del mundo mientras esperas nuevos cielos y nueva tierra. Este es el propósito del libro del Apocalipsis. De hecho, los primeros siervos de Jesús que oyeron lo que está escrito en Apocalipsis eran creyentes que vivían en la región de Asia, la actual Turquía, y vivían en uno de los periodos de mayor persecución de la historia de la Iglesia bajo el emperador Domiciano hacia finales del siglo I. Y Apocalipsis era exactamente lo que necesitaban escuchar. Pero Apocalipsis siempre ha sido la verdad que los cristianos necesitan escuchar. No solo entonces. Apocalipsis nos va a mostrar la oposición cuyo aumento podemos esperar en este mundo. La paciente perseverancia que necesitamos cultivar. El juicio final que todos vamos a celebrar. La victoria de la cual todos seremos partícipes. El enemigo que Dios va a destruir. El dolor que Él va a aliviar. La creación que Dios va a renovar. El matrimonio que Dios va a consumar. Y el hogar anhelado donde tú y yo viviremos para siempre. Y todo esto nos habla el libro del Apocalipsis. Desde luego somos verdaderamente bienaventurados si prestamos atención a la revelación de Jesucristo. Pero Apocalipsis también es una profecía. Versículo 3, ahí lo dice. Las profecías eran aquellas palabras de parte de Dios, mediante hombres de Dios, para el pueblo de Dios. ¿Sí? Y así lo vemos en el Antiguo Testamento. Usualmente era o para advertirles o para consolarles en tiempos de crisis, para explicar cuál era la voluntad y la palabra de Dios, para tener una verdadera experiencia de comunión con el Dios de Israel. Eso hacían los profetas, alentaban al pueblo a ello. Así que cuando decimos que Apocalipsis es una profecía, Juan nos está diciendo que sigue la tradición de los antiguos profetas y que además su mensaje es para el pueblo de Dios, para el Israel de Dios, para la Iglesia. Y esto nos lleva a la siguiente parte de este pasaje, son los versículos del 4 al 6, donde Juan da un saludo a las 7 iglesias de Asia.
Y hemos visto que el género de Apocalipsis es género apocalíptico, que incluye esta promesa de bendición, que es una profecía, pero el Apocalipsis también es otra cosa. ¿Sabéis qué es? Una carta. Siempre decimos, bueno, en Apocalipsis están las cartas a las 7 iglesias de Asia. No, no, no. Apocalipsis es una carta. Desde el mismo principio hasta el final, que además tiene su introducción, su prólogo y su epílogo, y que además están totalmente interconectados el uno con el otro, como ocurre en todas las cartas del Nuevo Testamento. Es una carta a las iglesias que incluye 7 mensajes de advertencia a las iglesias. Esto sí que lo podríamos definir de esta manera. Y además no solo cualquier carta, es una carta que Juan quiere que circule. Es una carta circular. Fue escrita para suplir necesidades reales a creyentes de una época específica que sufrían persecución y pagaban un precio muy alto por ser cristianos. Personas que necesitaban ser fortalecidos para soportar toda esa persecución. Todos necesitaban entender la batalla de proporciones cósmicas que se estaba librando contra las fuerzas del mal y que se resolvería con la consumación y llegada del reino de Dios. Ahora, ¿por qué a las 7 iglesias? ¿Es que no había más iglesias? Claro que había más iglesias, por supuesto. Vamos a aprender que el número 7 es de una importancia capital en el libro del Apocalipsis, también en toda la Biblia. De hecho, en Apocalipsis aparece 53 veces el número 7. De hecho, podemos ver el libro a través de 7 ciclos de 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 grandes señales, 7 copas de la ira, 7 mensajes de juicio final, 7 últimas cosas. Casi podríamos hacer una estructura del libro de esta manera. Sería una alternativa. De hecho, el 7 se toma de los 7 días creativos, en los que Dios hizo un mundo bueno, hizo un mundo perfecto. Así que el 7 en las Escrituras y también en Apocalipsis es el número que simboliza lo perfecto, lo completo desde la perspectiva divina, desde una perspectiva espiritual, aunque se trate de cosas que estén pasando en el mundo. La Iglesia de Cristo es obra de Dios, es parte de la nueva creación. Así que al dirigirse a las 7 iglesias, se está escribiendo a la Iglesia como un todo completo, a toda la Iglesia de Cristo. Y no solo en aquel momento, sino a lo largo de los siglos. Por eso estamos hoy considerando este libro, esta carta de parte de Cristo a su Iglesia. Porque si no podríamos arrinconarla diciendo que aquello fue útil para ellos, mas no para nosotros. Y sabemos que por supuesto no es así, no lo entendemos así. Las amonestaciones, las exhortaciones del Señor por medio de Juan transmiten a cada iglesia aquello que está reservado no solo para los creyentes de las iglesias de Asia del siglo I, sino a todas las iglesias a lo largo de la historia, también a nosotros. Esta carta es por y para nosotros. Y ahora, los versículos 4 y 5, vemos que Juan dice a las iglesias quién es el verdadero autor de esta epístola. No es él, sino mucho más grande, y veréis cómo el inicio ya os suena a cualquiera de las otras cartas del Nuevo Testamento. Gracia y paz a vosotros. Es un saludo hermosísimo que vemos en el Nuevo Testamento que une la gracia, el caris propio de la cultura griega, con la paz, el shalom, de la cultura hebrea. Eran iglesias mixtas, que convivían, no sin sus dificultades. Pero desde luego esa gracia y esa paz era necesaria para todos ellos, para esa nueva realidad que era la iglesia. Y empieza así: gracia y paz a vosotros del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Juan sabe que si los cristianos que oyen leer esta profecía han de guardar y obedecer lo que está escrito en ella, van a necesitar ayuda sobrenatural. Y hoy estábamos hablando de esto en la escuela bíblica un poco. Y ayer también, el estudio de hombres y de mujeres sobre la carta de Santiago.
No podemos hacer estas cosas por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda que Dios da, ayuda sobrenatural. Vamos a necesitar gracia si tenemos que perseverar. Vamos a necesitar paz si hemos de soportar un conflicto constante con el mundo. Esa clase de gracia y de paz solo tiene una fuente, y es Dios. Y además es maravilloso porque aquí, no sé si hemos sido conscientes de ello, Juan está involucrando a las tres personas de la Trinidad a la hora de recibir gracia y paz. Se refiere al Padre como el que es y que era y que ha de venir. En la lucha contra los poderes de este mundo, la ayuda del Dios que era, el Dios que siempre ha sido, el ayudador de su pueblo, es indispensable. Es el mismo Dios. El Dios que ha bendecido y ayudado a su pueblo en todas las historias, a lo largo de toda la historia, es nuestro Dios. Pero también se nos dice que es, porque Él cuida hoy en día de su pueblo. Y también se nos dice que ha de venir, porque hemos de afrontar duras realidades futuras. Dios siempre está, siempre ha estado y siempre estará con su pueblo. Siempre. Y luego habla del Espíritu Santo, habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de nuevo vemos el número 7, por supuesto. Juan está aludiendo a un pasaje de Zacarías 4 del 2 al 6, donde se describe un candelabro de oro con 7 lámparas que representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y Juan ahora nos muestra el Espíritu de Dios obrando de forma omnipresente y omnisapiente. Dios lo sabe todo. Dios está presente en todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento. Estos 7 espíritus son el perfecto poder y cuidado de Dios sobre toda la creación, pero especialmente sobre la Iglesia a la que va dirigida esta carta. Y el Espíritu, además, fijaos que se nos dice que está delante del trono. Por lo tanto, proviene desde el trono. El Espíritu es Dios, el Espíritu es soberano, porque proviene del mismo trono de Dios. Por tanto, podemos contar con que el Espíritu Santo dará esta gracia y pondrá esta paz en los corazones de los hijos de Dios. Ya hemos visto al Padre, hemos visto al Espíritu Santo, pero ahora vemos al Hijo, porque se nos dan 3 descripciones acerca de Jesús, y es solamente por medio de Jesús también que podemos recibir esta gracia y esta paz. Se nos dice que Jesús es primero ¿quién? El testigo fiel. Dice Isaías 55, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. Podemos confiar en que Jesús nos dirá la verdad acerca de nosotros mismos, acerca del mundo, acerca del futuro, acerca de Él, acerca de todo. Él es el testigo fiel, como se dirá más tarde, Él es el amén. Y la palabra amén en hebreo tiene que ver con la palabra emet, que es verdad. Todo en Él es verdad, Él es la verdad. Él es el testigo fiel. Todo lo que podemos esperar de Él es verdad. Es cierto, no hay engaño, no hay ocultación, no hay mentira. Cristo es transparente, Dios es verdadero, de Él lo recibimos todo, no es como nosotros. Y luego se nos dice que es el primogénito de los muertos. El Salmo 87 está diciendo, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes en la tierra. Y Pablo en Colosenses 1 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. A veces nos parece que todo termina con nosotros, ¿verdad? Él fue el primer ser humano que resucitó de entre los muertos, pero no es el último. Es el primer ser humano que resucitó glorificado, vamos a decir, de entre los muertos. Pero no es el último. Él es nuestra esperanza, más allá de nuestra vida. Él es nuestra esperanza aún más allá de nuestra muerte. Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Y luego dice que es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Recordáis el Salmo 2? Yo he puesto mi rey en Sión, mi santo monte, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones.
¿No nos parece a veces que las naciones, los gobiernos, los reinos, los presidentes, los partidos políticos, las organizaciones de este mundo, las filosofías de este mundo, las culturas dominantes tienen todo el poder? Eso es lo que nos parece, ¿verdad? Bien, lo que se nos está diciendo aquí es que no es así. Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Jesús gobierna sobre todo y sobre todos. Es más, los días de los reinos de este mundo están todos contados. Y esto nos lleva a alabar y a glorificar a Dios. Casi nos podemos imaginar a Juan de rodillas escribiendo esto, versículos 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el que revela estas cosas no es un ser frío y distante que está allí a lo lejos, en la oscuridad o en una especie de nube etérea. En absoluto. Él nos ama. El que nos amó, dice aquí. El que nos amó. ¿Y cómo sabemos que nos ama? Bueno, Juan lo escribe en una de sus cartas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué mayor muestra de amor? ¿Quieres alguna mayor muestra de amor que esta? El amor de Jesús por nosotros no es sentimental, es sacrificial. Él murió por nosotros, Él murió por ti, ofreciéndose a sí mismo en sustitución por ti. Él es tu sustituto delante del juicio y de la ira de Dios. Él nos ama. Y gracias a esto, el pecado ya no tiene poder de condenarnos. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos libró del castigo que supone el pecado para nosotros. Y no solo hizo eso, sí que nos hizo parte de su reino. Fijaos, aquí hay una cita de Éxodo 19, versículos 5 y 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor nos ha dado un sentido. El Señor nos ha dado un propósito, una misión para la gloria suya en este mundo. Somos reyes y sacerdotes. Ese era el oficio primero de Adán. Ser rey y sacerdote, ser representante de Dios en la tierra. Y fracasó estrepitosamente junto con su esposa Eva. Pero Cristo venció. Cristo representó perfectamente a Dios como rey y sacerdote en el mundo, como imagen de Dios en el mundo. Y ahora nosotros en Él, en Cristo, también somos reyes y sacerdotes en el mundo. Representantes suyos en esta nueva creación. Primero en la iglesia, en la nueva Jerusalén. Y cuando Cristo regrese, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde solo habrá justicia. Eso somos, hermanos, representantes de la gloria de Dios en el mundo. Y esto es por medio de Jesucristo. Nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes, sus representantes. Y finalmente, Juan concluye esta tercera y última parte de su introducción en los versículos 7 y 8. Y combina imágenes del Mesías, de Cristo, que saca del libro de Daniel y del libro de Zacarías, para que fijemos nuestra vista en el día en que Jesús volverá a este mundo en poder y gloria. Dice Daniel 7, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y luego dice Zacarías, capítulo 12, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fijaos qué nos dice Apocalipsis 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamento por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso.
El mundo entero verá la llegada del Señor. El mundo entero verá a Cristo cuando regrese. Su venida no será un secreto para nadie. Será un motivo de celebración para los hijos de Dios, pero no lo será para todos los que le vean llegar, para quienes se han burlado de él, para quienes lo han despreciado, para quienes lo han ignorado, para quienes lo han rechazado, para los que no quieren su ofrecimiento de gracia, de misericordia. La venida del Señor será un día de lamento y de quebranto. Doblarán sus rodillas delante de él, pero para quebranto y lamento. Todos los que se negaron a creer en él se enfrentarán a su gloria, sí o sí, pero sobrecogidos de aflicción y remordimiento. Y si estás hoy sin Cristo, te ruego en su nombre a que te arrepientas y creas en él como tu Señor y tu Salvador, antes de que él regrese. Y ahora Juan nos hace escuchar al Señor mismo hablar. Y esto es como una firma, como una rúbrica al final de la página, como un sello de autenticidad, como diciendo: lo que se está diciendo es una fuente confiable. Fijaos, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios es aquel que ha visto todo lo que es, era y está por venir. Él lo sabe todo. Dios lo entiende todo. Dios quiere descorrer el velo entre el cielo y la tierra para que podamos ver y entender todo esto. Dios quiere que tengamos su perspectiva acerca del mundo, acerca de lo que ocurre, incluso en tu propia vida. Apocalipsis te va a ayudar a entender cosas que están ocurriendo en tu vida, de las que quizás hasta ahora no eras consciente. Y no solo eso, ¿qué hacer para cambiar? Si estáis hoy aquí, mi oración es que veamos desde la perspectiva de Dios la incertidumbre, la injusticia y la destrucción de este mundo caído. Que veamos las cosas como Él las ve y que las veamos llenos de gracia y de paz. Estos 8 versículos iniciales de Apocalipsis, Dios se ha presentado a sí mismo 2 veces. Si os dais cuenta, fijaos, lo vemos en el versículo 4, pero luego en el 8, es como una especie de bocadillo. Se está presentando a sí mismo como el que es, el que era y ha de venir, en el versículo 4, y os dais cuenta, en el versículo 8 vuelve a repetirlo: el que es, el que era y ha de venir. Se están afirmando las dos cosas, esto en 2 ocasiones. El 2 es clave en la Escritura. Esto es algo que queda afirmado, es un testimonio fiel de parte de Dios. Hermanos, ¿cómo recibiremos a aquel que es y que era y que ha de venir? Para concluir, el Señor se presenta como el Todopoderoso. ¿Habéis visto? Los cristianos de las iglesias de Asia, a las que fue dirigido originalmente el libro del Apocalipsis, se preguntaban si Dios conocía, sabía o le importaba la persecución, las luchas, el sufrimiento, las pruebas, las tentaciones a las que se enfrentaban. ¿Realmente valía la pena dar la vida por Dios? ¿Realmente era útil lo que yo estaba haciendo? ¿Esto es algo real? ¿Es verdadero? Pero Dios les recuerda que no estaban arriesgándolo todo por nada. Les recuerda que Él es todopoderoso, que Él lo controla y lo gobierna todo. Los gobiernos, opresivos o no, están bajo su control. Los falsos maestros están bajo su control. La tierra y el universo están bajo su control. El sufrimiento de sus santos está bajo su control. La tierra y el universo están bajo su control. Todo está bajo su control. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría
si Dios no hubiese decidido revelarnos estas cosas? Es una buena pregunta que hacernos. ¿Qué pasaría si Él no nos revelara hacia dónde se dirige la historia? El sufrimiento, la persecución que tantos padecen por causa de Él, parecería absurdo, insoportable, sin sentido. ¿Qué pasaría si no contáramos con la gracia y la paz que Él nos da? ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo sería nuestro cristianismo? ¿Sería nuestro cristianismo? Es más, sin Jesús, el testigo fiel, ¿cómo sabríamos lo que es cierto o falso en un mundo lleno de mentiras, como el que vivimos? Sin Jesús como el primogénito de entre los muertos, ¿cómo tendríamos alguna esperanza de vida más allá de los pocos años que estemos aquí en la tierra? Sin Jesús como el soberano de los reyes de la tierra, ¿qué evitaría nuestra angustia ante la corrupción y la opresión, el abuso y la miseria generalizadas por parte de los gobiernos de este mundo? Si Jesús no nos hubiese amado librándonos de nuestros pecados, estaríamos condenados aquí hoy, ahora mismo, destinados a la destrucción en el infierno. Si Él no hubiera hecho de nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre, nuestra vida no tendría dignidad, no tendría propósito. Pero Él es el alfa y la omega. El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. ¿Qué quiere decir esto? Él tiene la última palabra en la historia. Él escribe la historia. En griego, en chino, en árabe o en aranés. Él es el redactor de la historia. Él es la primera letra y la última. Él es la primera palabra y la última. Él escribe y dicta lo que va a acontecer en el mundo. De hecho, tomando las palabras de Isaías 48, las está repitiendo aquí en Apocalipsis. Yo soy el primero y soy también el postrero. Esto no era nuevo para el pueblo de Dios. Dios es el primero y el último en todo, porque Él es eterno. Él sabe, decreta y gobierna todas las cosas, desde el principio hasta el fin, y por eso Él puede revelar ahora Apocalipsis. Lo que está pasando en este periodo intermedio entre la primera venida de Cristo y la última. Y por medio de su Espíritu esta espera puede ser plena, y puede ser bienaventurada, y puede estar llena de gracia y de paz hasta que Él regrese. Puesto que Él es todopoderoso, podemos descansar seguros de que Él tiene el poder para promover esta bienaventuranza, para poner fin al mal y al sufrimiento en este mundo, y para prepararnos como una novia sin mancha para Él. De todo esto nos habla el libro del Apocalipsis. Para concluir, en el versículo 3 se nos dice que quienes oyen y guardan lo que está escrito en la revelación son bienaventurados. Así pues, lo ideal sería preguntarnos qué significa para nosotros oír y guardar estas palabras de Apocalipsis. ¿Cómo podemos vivir a la luz de lo que se nos ha revelado? Yo quiero saberlo, porque yo quiero ser bienaventurado, espero que tú también. ¿Qué podemos esperar? Bueno, oír y guardar lo que se nos dice en Apocalipsis, ya empezando en estos primeros versículos, los versículos del 1 al 8, significa que oímos este mensaje como algo que Dios quiere que sepamos. Tú no estás haciendo averiguaciones, Él te está revelando lo que Él quiere que tú sepas. Las palabras del Apocalipsis las necesitamos si queremos saber cómo hemos de vivir como siervos de Jesús esperando su venida. Ahora, oír y guardar estas palabras también significa permitir que aquello que Juan vio y oyó nos conmueva, nos desafíe, incluso sacuda nuestra complacencia. Significa que nos negamos a tomarnos a la ligera o por mero interés intelectual esta serie de sermones. Que no venimos aquí a ver si el pastor viene a hablar del microchip. No.
No venimos aquí para esto. No queremos llenarnos intelectualmente, queremos sentir el apremio que nos da este libro, de recibir la bendición que este libro promete, que estamos dispuestos a reconocer nuestro error, a someternos, a que nos redarguya, a responder con arrepentimiento, dispuestos a que nuestras maneras de interactuar con este mundo, a cómo nos relacionamos en la vida, tan profundamente arraigadas en tu día a día, sean transformadas, sean sacudidas. Oír y guardar estos versículos significa otra cosa, y es descansar en el poder y control soberano de Dios sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, a tal punto de que ya no estás asediado por el remordimiento constante de lo que hiciste en el pasado. Déjalo en el pasado, basta. Él es el Dios que era y te salvó. También nos libra de las frustraciones del presente, pero también nos libera de los temores acerca del futuro, porque podemos vivir a la luz de la gracia y la paz que nos da, que cubren nuestro pasado, que nos capacitan para vivir el presente, como aquellos que hemos sido verdaderamente liberados de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Y tenemos paz ahora porque realmente creemos que hemos sido y somos y seremos amados por Él. Tenemos paz respecto al futuro porque sabemos que Él es el alfa y la omega y tú no tienes la última palabra de tu vida. Tus sentimientos no tienen la última palabra de tu vida. Tus emociones y hechos no tienen la última palabra en tu vida. La tiene Él. Él es el Señor sobre todo. Él tiene tu pasado, tu presente y tu futuro firmemente asido en sus manos. ¿Sabéis por qué? Porque Él es todopoderoso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera de una serie de 7, obviamente, bienaventuranzas que aparecen a lo largo del libro del Apocalipsis. Es decir, la bienaventuranza que podemos recibir es completa, es perfecta. Y quisiera terminar leyéndolas para que meditemos en ellas durante esta semana. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y por último, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Estos primeros 8 versículos de Apocalipsis se parecen en cierto sentido al suspense en aumento que tiene lugar en ese programa televisivo de remodelación y reforma de casas. Nos han presentado a la persona que está obrando entre bastidores. Hemos oído su promesa de bienaventuranza, la garantía de su amor, el alcance de su poder. Dios mismo ha corrido el velo y nos está invitando a ver la realidad que necesitamos ver. Ya estamos ansiando ver todo lo que Él tiene que revelarnos en las siguientes páginas de esta carta a nuestra iglesia acerca de su venida y consumación de su reino. Hermanos, amigos, que tengamos la bienaventuranza de ser espectadores en primera fila de esta gran victoria de Cristo, el Cordero de Dios, en la restauración de todas las cosas. Amén. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, aquel que eres principio y el fin. Señor,
Queremos ver todo lo que tú quieres mostrarnos. Nuestros ojos y corazones y mentes están cargados muchas veces, pero estamos dispuestos. Señor, necesitamos que esta revelación de quién eres tú sea para nosotros mucho más que simple información. Necesitamos ser bienaventurados, Señor. Necesitamos que esta revelación de tu eternidad, de tu soberanía, nos llenen de valor para vivir a la luz de esa verdad. Necesitamos que tu gracia y tu paz nos inunden, Señor, incluso definan nuestra vida. Necesitamos ser reajustados por completo en nuestra perspectiva acerca de lo que es real y de lo que vale la pena, de quién es digno de nuestra adoración. Y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, el que es, el que era, el que ha de venir, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para ti. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.